Programa declarado de interés legislativo por el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires. Auspician este programa Fabricaciones Militares, Sociedad del Estado. Semillería La Chacra. Rodinia, lencería plus size. Lo Domingo, casa de té y picadas. Me vestí de reina. Peonía Energías. Artículos rurales y alambradores Los Hermanos. Las Marianitas, venta de productos Essen. Damero Revestimientos. Hola, bienvenidos otra vez a Historia de Miércoles TV. Hoy vamos a estar con una de las mejores historiadoras que hay en nuestro país. Estamos hablando de Hilda Sábato. Con ella haremos un recorrido de lo que ha sido el periodo que en historia se conoce comúnmente con el nombre de presidencias fundacionales. Periodo que abarca de 1861 a 1862 hasta 1880. Vamos con esta interesante nota y propuesta de Historia del Miércoles. Como siempre te digo, la ropa me la eligió Agustina de Me Vestí de Reina. Hilda, un gusto que estés acá con nosotros en Historia de Miércoles para el centro de la provincia de Buenos Aires, traer un poco también a la luz, al debate, este periodo de nuestra historia que se conoce como las presidencias fundacionales. Nos encontramos que muchas veces este nombre se presta a confusión porque ¿qué fundaron? Me parece que si estás de acuerdo podemos empezar por ahí. ¿Quiénes fueron estos presidentes y por qué recibe este periodo estos nombres? Bien, es un gusto estar aquí, estar con vos, estar en este programa. Y sí, se le dice presidencias fundadoras, presidencias fundacionales, porque creo que porque es el momento en el cual, a partir del cual se organiza la República Argentina como una república federal que está representativa y federal y que a la vez, por primera vez dentro del periplo, desde el momento de la independencia, fue en 1861, 62, bueno, ahí podemos discutir los detalles, pero cuando realmente existe un gobierno federal, ¿no? Porque recordemos que todas las décadas anteriores, si bien hubo momentos en los cuales hubo un gobierno central, fueron gobiernos que tuvieron poca duración, los gobiernos de la primera década después de Mayo. Después tuvimos los intentos de constituir una unión bajo un gobierno central de tipo unitario que fracasaron. Luego vino el periodo intermitente pero largo en el cual cada provincia se gobernaba de alguna manera por sí misma, eran como pequeñas repúblicas, cuya relación, si bien había en el horizonte, o estaba en la expectativa en el horizonte la idea de la unión, y había algunos pactos que indicaban que esa unión estaba en el futuro, funcionaban de hecho como estados bastante autónomos, ¿no? Y por supuesto esto no quita que se hubiera ido consolidando una provincia dominante que fue la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Rosas. Rosas ejerció una hegemonía sobre el resto pero siempre desde la gobernación de Buenos Aires, no como un gobierno central. Y ejerció su poder y de alguna manera construyó un régimen político que estaba en donde que ponerle a la cabeza, ¿no? A pesar de que no era un gobierno unificado. Cada provincia tenía. Recordemos que había aduanas entre las provincias, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Cada provincia tenía su sistema electoral, cada provincia tenía su legislatura y su gobernador. O sea que la unión realmente se da, la constitución de una república unificada se da a partir de 1853 con la Constitución, que es la que establece un gobierno federal. La Argentina existía como tal, como un país unido bajo un gobierno. Entonces la construcción de un gobierno
federal, de un gobierno central, es nuevo, es novedoso, con Urquiza en realidad, pero durante los primeros años, como sabemos, los primeros años después del dictado de la Constitución, el Estado de Buenos Aires se quiso mantener autónomo, se mantuvo de hecho separado de la Confederación y formaron dos unidades, dos repúblicas en algunos casos, no las dos entidades formadas organizadas como repúblicas representativas, pero el Estado de Buenos Aires no dependía de la Unión. Esta situación fue muy inestable, bueno, los detalles no vienen al caso, pero lo cierto es que fue recién cuando a través de un proceso de combinó guerra y negociaciones, se impone, digamos, la voluntad de Buenos Aires de constituirse y incorporarse a la Unión, pero constituyéndose a su vez como, de alguna manera informal, como cabeza de esa Unión. Entonces es realmente, solo a partir de 1861, 62, que hay una unidad, que hay un gobierno central. Ahora, el gobierno central estaba en los papeles. En realidad, la gran aventura de esos años, yo no le llamaría presidencias fundadoras, como vos bien dijiste, fundadoras de qué, pero de alguna manera lo que sí son fundadoras de un gobierno central, de un gobierno que estaba en los papeles constitucionales, que Urquiza intenta hacer desde Paraná, pero con poca suerte, aunque él fue el primero que convocó a un Congreso Nacional, el primero que intentó armar un ejército nacional, pero como digo, en una situación muy precaria y de guerra, es solo después del 62 que se normaliza eso, se intenta normalizar, y eso implica una transformación, es una transformación radical. Es una transformación radical, porque pasar de una asociación de provincias a un Estado federal, porque lo primero era, digamos, esa asociación de provincias la podemos llamar de tipo confederal, o sea, asociación de entidades bastante autónomas con algunas cosas en común, a una situación de federalismo. El federalismo nace en ese momento realmente como forma de organización, donde se comparte, ¿no es cierto? Hay una soberanía compartida, porque la Constitución dice el gobierno federal tiene todos los poderes que son delegados por las provincias. Las provincias mantienen poder, cuotas de soberanía. Hay una soberanía compartida con la nación, el gobierno nacional, representando a la nación como una entidad unificada. Entonces, para las presidencias iniciales, fue un desafío enorme crear ese gobierno, crear el gobierno. No había, que era un presidente, que era Mitre presidente cuando se eligieron en el año 62. Bueno, era un señor que decía que era presidente, pero no tenía ni dónde sentarse, por decirlo de alguna manera. El Congreso, peor aún, había que organizar las elecciones, había que organizar las cámaras del Congreso, había que crear todo el aparato administrativo. Todo eso se fue haciendo con distintos avatares en esos por eso las primeras 3 presidencias aparecen como las presidencias en los cuales se ensaya, se prueba, se generan instituciones. Porque uno puede decir que para el 80 ya tenemos un parlamento funcionando, ya tenemos un poder ejecutivo que también funciona y tiene sus reglas, y tenemos también un poder judicial, que fue el más difícil de organizar y el que se terminó organizando más tarde. Entonces creo que si lo vemos desde el punto de vista institucional, tiene un sentido lo de fundacionales, ¿no? Porque fundan institucionalidad. Ahora, dicho esto, no es que antes no había nada y después tampoco, sino y después lo que se creó en esos tres décadas estuvo para siempre. No. Entonces creo que viene por ahí la cosa, que es una idea de la construcción, lo que después vamos a llamar la construcción de un Estado, pero yo diría, en principio, más que de un Estado, es simplemente de un aparato de gobierno y administrativo, que luego va a construir el Estado, pero son como momentos, ¿no? Entonces, sí, por supuesto. Y me quedo pensando en esto que decís vos, ¿no? Que es un periodo de transición, un periodo de construcción, y también hay un concepto
contexto que no es menor, que está en construcción en esta época también, y voy a traer un poco al Perindongui, cuando habla de la construcción de la nación también en este periodo, que esto de confederación, ¿no?, que en los textos de historia se puede estudiar como Confederación Argentina, vemos que la identidad estaba más ligada, también un poco siguiendo a Saudariano o autores que hablan al respecto de esto, más relacionada a la identidad con lo regional. No había una identidad de argentino, sino más ligado a las provincias. Sí, ahí es un gran debate, ¿no? Porque hubo de pasar en la historiografía y también en la construcción de memoria nacional, de alguna manera se atravesó por distintas etapas interpretativas y había previo, cuando se construye con fuerza o se busca definir las características de una nacionalidad argentina en un país que era muy heterogéneo y que además se hizo más heterogéneo todavía con la inmigración y demás. Entonces hubo un esfuerzo por generar mitos fundacionales, y una de los mitos fundacionales fue la idea de que la nación en realidad existía antes incluso de la independencia, es decir, que ya en la época colonial había algo que era la argentinidad en potencia, y que que la independencia, lo que de alguna manera hizo la Revolución de Mayo y la independencia, lo que hicieron fue develar eso, ternar esa potencia en acto, y pluf, nació la Argentina, que estaba ahí esperando ser descubierta, por usar una metáfora. En realidad, esto funcionó como mito de origen. Al mismo tiempo fue muchas veces criticado, ya desde el momento mismo en que se empieza a escribir la historia del periodo, pero sobre todo en las últimas décadas, sobre todo en las últimas décadas del siglo XX, que ya es el siglo pasado, hubo una revisión historiográfica muy fuerte, no es solo sobre este tema, no es solo argentino, sino en general. Hubo un proceso de estudio y de construcción, si se quiere, de la figura de la nación como algo inherente a los pueblos que forman un todo homogéneo, y que tiene un destino, digamos, que tiene un pasado y tiene un futuro, y que hay un hilo conductor que nos lleva a los destinos de grandeza y todas estas cosas. Toda esa construcción, que es muy típica del siglo XX y ya del siglo XIX en realidad, también en Europa y demás, es criticada duramente cuando se comienza a mirar los procesos de formación nacional como procesos históricos, socioculturales, políticos, no naturales, digamos, no que están en la esencia de las culturas previas, ¿no? Previas. Entonces, en el caso de la Argentina, eso llevó a una crítica muy fuerte a esos mitos de origen en los cuales se pensaba o se sostenía que la Argentina estaba ya in nuce, digamos, en el Río de la Plata, en el virreinato, ya éramos argentinos, ya sabíamos que nos íbamos a independizar, íbamos a ser fantásticos. Entonces hay toda una crítica de eso, y hay una vuelta a tratar de ver cómo se construye la nacionalidad, ¿no? Que no es lo mismo que la nación, ¿no? La nación tiene que ver con... Hay distintas maneras de pensar las naciones, pero la nacionalidad está vinculada a la construcción cultural de una identidad que se supone común a quienes habitan un territorio, una nación, ¿no? Pero hay naciones que son pluriculturales, como sabemos muy bien hoy, ¿no? Pero ese énfasis en su nacionalidad fue muy fuerte. Entonces, entonces esto es lo que se desarma en la segunda mitad del siglo XX con trabajos de historia que en Europa, desde Anderson, Hobson, lo que sea, y acá lo han trabajado varios historiadores, Alperín, por supuesto, Chiaramonte, tratando de demostrar que en realidad no existía una nacionalidad previa, sino que la nacionalidad fue el producto de una construcción secular,
y que las identidades eran variables, porque a ver, cuando uno dice las identidades eran regionales, en algunos casos eran locales, en otros casos tampoco había provincias antes, digamos, antes que existieran las provincias. En algún caso se convierten en identidades provinciales, las provincias comienzan a aparecer como mecanismos de referencia para quienes las habitan. De manera tal que la construcción de una noción de nación, en un término de una comunidad política que incluya a quienes habitan este territorio, es un proceso largo. Y es un proceso que no solamente está pautado por la invención, como diría Hobson, la invención de mitos y ritos nacionales, sino también previo a eso, ideas de nación que no están fundadas necesariamente sobre una cultura común. Si uno ve mediados del siglo XIX, el esfuerzo de construir la nación está más vinculado a lo político institucional. Por eso, esto es a la unidad que da la Constitución en términos de la formación de una república con reglas, leyes, formas de elegir gobernantes, elecciones, y luego, ¿qué hay adentro de eso en términos culturales? Es el gran debate del fin del siglo XIX. Gran debate del fin del siglo XIX. Porque había distintas maneras de concebir esa nacionalidad, ¿no? Entonces había quienes decían que tenía que estar, por ejemplo, la discusión sobre el idioma castellano fue una discusión muy fuerte, si tenía que haber una sola lengua o más lenguas, en fin, todas estas cosas que hacen a la forma que finalmente va adoptando, por lo menos a fines del XIX, principios del XX, la nacionalidad argentina, no fueron procesos naturales ni que surgieron porque sí, sino fueron el resultado de disputas, debates y, bueno, procesos de transformación. Y también son procesos muy complejos. Nosotros somos argentinos, pero tenemos muchas personas que vienen a vivir a nuestro país que les cuesta, o que estudian, ¿no? No necesariamente tienen que vivir acá, pero que les cuesta mucho entender cómo las constituciones provinciales son preexistentes a la Constitución Nacional, que tiene que ver con esto de que estás explicando vos, de la función de las instituciones y en este proceso de confederación previo a la Constitución Nacional. Bueno, eso fue difícil de tramitar, porque efectivamente había constituciones provinciales, porque era una confederación, yo les llamo las mini repúblicas, porque a mí me parece que es interesante, lo que es interesante es que a pesar de la diversidad y los puntos de partida distintos, después de la década del 20, todas fueron provincias definidas como repúblicas, o sea que definieron un régimen de gobierno representativo. Y todas tienen estructuras parecidas, o sea, tienen una legislatura que es elegida por voto casi universal, en casi todo masculino, en casi todos los casos. Tienen un gobernador que es elegido por la legislatura, de manera indirecta. Tienen estructuras entonces de organización semejantes entre sí. Lo que tienen es mayor autonomía. Cuando se dicta la Constitución Nacional, uno de los debates, vos sabés, fue que al principio, en la versión original de la Constitución, el Congreso Nacional tenía potestad para revisar las constituciones provinciales, ¿no? Por ejemplo, un caso muy elocuente. La provincia de Mendoza proponía una constitución donde el voto no era universal, el voto era censatario, o sea, no era para todos, era para los que tenían que tener cierta renta. Bueno, el Congreso lo vetó. Y la Constitución Nacional iba contra la Constitución Nacional. La Constitución Nacional no lo dice, pero está implícito en su texto, sostiene el voto universal masculino. Todos los hombres adultos, nacidos o nacionalizados argentinos, pueden votar. Eso, cuando la Constitución de Mendoza pone una cláusula que restringe el voto, se la anula. Es decir, ahí el Congreso Nacional mantenía el control. ¿Por qué? Bueno, porque estaban tratando de unir, no, estaban tratando de construir una institucionalidad relativamente homogénea. Esto es muy, muy
impugnado por la provincia de Buenos Aires. Cuando la provincia de Buenos Aires finalmente se incorpora a la Confederación, se incorpora con la condición de revisar la Constitución. Y una de las cosas que hace es que la nueva Constitución le da más potestad a las provincias que la vieja. O sea, es más federal que la vieja, ¿no? Que la del 53. Son muy parecidas, pero en algunos detalles las provincias mantienen o recuperan parte de esa soberanía que en el primer momento habían cedido, ¿no? Entonces eso es una pugna. Es como hasta hoy hasta hoy sabemos que la cuestión federal es una pugna. Todavía estamos discutiendo el tema de los fondos, ¿no? ¿Quién controla? ¿Cómo se controla? ¿Dónde están las leyes? Bueno, todo esto es parte de una situación de un país que tuvo una confederación. Esto no fue el único caso en América. Hay que pensar, bueno, en Estados Unidos ni hablar, que es un país que fue el que tuvo todas sus provincias, digamos, sus estados tuvieron constituciones previas a la Constitución de Filadelfia. Pero también en México, también en todos los países donde hubo disputas entre federales y centralistas, hubo situaciones bastante parecidas, digamos, diferencias a la nuestra. Sí, sin lugar a dudas, tienen sus diferencias, pero también podemos analizarlos desde estos paralelismos que haces mención. Y también tenemos la situación de provincias que ingresaron después, más allá de Buenos Aires, cuando se da la llamada campaña al desierto y la incorporación de la provincia de Chaco, se da la incorporación de nuevas provincias a esta Constitución Nacional. ¿Es el mismo proceso, Isla? No, para nada. Para nada. No, porque los territorios que son conquistados son conquistados por el Ejército Nacional. Y eso también dio lugar a debates, porque al principio, es decir, parte de la disputa cuando había campañas sobre territorios de sociedades indígenas, era que las provincias reclamaban, cada provincia reclamaba al sur, por ejemplo, en el caso de la provincia de Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, reclamaban que esos territorios que se incorporaron por la fuerza pertenecían a las provincias. Y allí se impuso el Estado Nacional, ahí se impuso el poder del Estado fuerte para decir, esos territorios son nacionales, no son provinciales. Por eso esos territorios fueron llamados territorios nacionales y no fueron provincias, no tuvieron el estatuto de provincia, dependían del gobierno nacional, territorios nacionales. Y fueron así hasta el gobierno de Perón cuando se convierten en provincias. Esto no quiere decir que esas provincias fueran enteramente gobernadas desde el centro. Tenían instancias de gobiernos locales. Pero de todas maneras, como territorios, eran territorios federales. No eran nacionales, quiero decir, que dependían del gobierno nacional. No eran provincias autónomas, no eran autonomía para su propio gobierno que tenían las provincias viejas. Sabemos que tenés una agenda muy, muy, muy abultada, te has hecho este lugar para estar con nosotros y estamos totalmente agradecidos. Quiero cerrar haciendo una recomendación que justamente es un libro de Hilda que pueden ampliar muchísimo más esto que Hilda ha explicado, pero con este video tienen una punta de primera mano para empezar y agarrarlo y desandar un poco lo que es este texto de la historia argentina. Bueno, muchas gracias. Si querés, en algún momento más en detalle de estas presidencias fundadoras famosas. Más en detalle, quiero decir, cada una de ellas, qué diferencias y qué similitudes tuvieron. Por supuesto, será un honor volver a contar con vos en este espacio de historia. Así que será hasta muy pronto. Exacto. Bueno, espero tu llamado. Espacio publicitario.
Temporada otoño-invierno en Semillería La Chacra. Con el inicio de temporada otoño-invierno llega gran variedad de plantas, semillas y bulbos de época. Además, contamos con todas las herramientas y productos para tu jardín y ofrecemos asesoramiento personalizado tras 62 años de experiencia al servicio de nuestros clientes. Visítanos en Avenida Mitre 678 Azul. Rodinia Lencería Plus Size. Te ofrecemos ropa interior en todos los talles, corpiños hasta el talle 125. Conocé todos nuestros modelos ingresando a nuestras redes. Trabajamos con las reconocidas marcas Areta, Natubel, Mora, Marcela Cauri, Rosicó y Peter Pan. Podés abonar con efectivo, con todas las tarjetas y cuenta DNI. Contactanos, así coordinamos una cita a domicilio para que puedas probarte lo que vos quieras. En Azul, envío sin cargo. Peonía Energías te ofrece todo para buscar el equilibrio y esa renovación de energías que estás necesitando. Saumerios, fuentes de agua, velas, piedras energéticas. Peonía te espera en Amado Diab 393, Azul. Se va la primerita. Los Hermanos de Frías y Fernández. Ubicado en De los Fortines y Puan, tenemos todo para el campo y alambradores. Contamos con 8 cuadrillas de alambradores brindando un excelente servicio en toda la zona. Comunicate al 2281 65 72 60. Las Marianitas, venta de productos Essen, asesoramiento y cocina con las mejores cacerolas del mundo. Mejores sabores, mínimo consumo, más saludable y mayor durabilidad. Diseño, estilo y calidad. Envíos a todo el país. Búscanos en redes como marianita. Fin. Espacio publicitario.